Atrás, el ministro de Agricultura, podemos decir de Desarrollo Agrario y Riego, manifestó que en el Perú no se pasa hambre. Tal cual, tal cual, no estamos exagerando, sino tal cual manifestó. En el Perú no se pasa hambre. Y dijo que en todas las zonas se come de manera contundente. Así lo dijo. Y él continúa siendo ministro. En otros lugares hace rato ya los hubieran removido. Es más, si hubiera sido el gobierno de Pedro Castillo, hace rato este Congreso ya lo hubiera interpelado y lo hubiera censurado y lo hubiera, o sea, por mucho menos. Pero acá en este gobierno y con este Congreso no pasa absolutamente nada. Desde el tema del hecho de decir, ¿no? Y que en realidad es una burla, ¿no? Es una burla. Y lo vamos a hacer porque estas declaraciones las dio cuando se publicó un informe de la FAO. Entonces, vamos a conversar de esto. Confírmame, Walter, por favor. Voy a recibir a Jessica Guamán. Ella es la vocera de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria aquí en Perú, porque han salido unas nuevas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Jessica Guamán, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sumamente preocupantes, ya hemos visto estas cifras anteriormente en relación a la inseguridad alimentaria, pero ahora se suma la desnutrición crónica, que era una problemática que posiblemente habíamos visto que estaba disminuyendo en años anteriores, pero ahora vemos que está al aumento. Cuando hablamos de desnutrición crónica, antes de entrar ya a las cifras que son realmente preocupantes, ¿cuándo hablamos que en un país existe una desnutrición crónica y cuáles son los efectos de esto? Bueno, la desnutrición crónica se presenta en niños menores de 5 años y quiere decir que es baja talla para la edad. Es decir, es un retraso de crecimiento en niños menores de 5 años, pero esto es la punta del iceberg, es lo que vemos en el diagnóstico, digamos, de peso talla. Pero, ¿qué es lo que pasa dentro del cerebro del niño que tiene desnutrición crónica? Lamentablemente tiene un desarrollo cognitivo limitado, porque la conexión neuronal o la sinapsis que se puede dar en el cerebro es menor en comparación con un niño sano, y por lo cual su aprendizaje se ve afectado no solo cuando tiene la desnutrición crónica, sino en un futuro, ya que el daño es irreversible. Y esto supone evidentemente un compromiso a nivel de desarrollo socioeconómico para el país, porque de hecho el indicador ligado con desnutrición crónica infantil es un indicador vital para ver si un país realmente se está desarrollando o no. Este estudio ya se realizó y ya se publicaron los resultados, Jessica. Sí, del primer semestre del año 2024, y vemos que tenemos al 12.2% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Sería ideal poder esperar a la publicación de todo el 2024, que va a salir el próximo año. Sin embargo, como digo, vemos ya una alza, digamos, un incremento que veíamos en el año 2018, es decir, hace varios años, y por eso es preocupante, porque no se puede permitir que incremente la desnutrición crónica, y las autoridades tienen que tomar acciones inmediatas. Vamos a ver justamente este primer cuadro, Guardia, ayúdame, sobre menores de 5 años con desnutrición crónica. Este es el primer cuadro que vamos a ver, menores de 5 años con desnutrición crónica, y tú lo acabas de decir, Jessica, en el sentido de que del 2023 al 2024, podemos decir que ya se ve un crecimiento en ese sentido. Así es, ya se ve un incremento por encima del 11%, y hace años no veíamos eso. Lo veíamos en la prepandemia, y lamentablemente después de la pandemia la situación, si bien es cierto, se había estancado en un 11%, es necesario resaltar estos cambios, porque al fin y al cabo el porcentaje no es un simple número, ya que 1% ya puede significar decenas o incluso miles de niños peruanos que podrían estar siendo afectados por la desnutrición crónica, y como menciono, esto es algo irreversible. El 80% del cerebro del niño se forma en los 3 primeros años de edad, y si este niño tiene desnutrición crónica, ya ve afectado su futuro y su desarrollo. Ahora, ¿cómo puede entender que en estos primer reporte hayamos superado la barrera del 11% en tiempos de pandemia?
O sea, ¿qué tan mal estamos como país? Sí, bueno, hay varios factores que pueden desarrollar la desnutrición crónica infantil. Inicialmente el alimentario, es obvio que la pobreza extrema, la falta de acceso a alimentos, sobre todo de origen animal, alimentos que brindan proteínas, esto podría influir tremendamente en el desarrollo de desnutrición crónica infantil, pero por otro lado también la falta de acceso a agua segura. La enfermedad diabética aguda lamentablemente también ha incrementado y esto podría suponer un compromiso en el desarrollo nutricional del niño. ¿Por qué? Porque al tener una diarrea no se absorbe de manera adecuada los nutrientes y presenta una desnutrición muy posiblemente. Por otro lado, también la falta de acceso a servicios básicos de salud, sobre todo el primer nivel de atención en salud. ¿Qué pasa si la madre va al centro de salud a evaluar el crecimiento y desarrollo de su niño y no encuentra cita, no encuentra al profesional de salud? Todo eso influye en justamente perpetuar estas cifras e incrementarlas. Entonces son varios los Correcto. factores y acá hay responsabilidades no solo de las autoridades nacionales, sino también locales, para que se puedan equipar de mucha mejor manera estos centros de salud de primer nivel. Ahora, estamos hablando de los niños menores de 5 años. En ese estadio etario, es decisiva la alimentación. Tú lo has dicho, y yo tal vez, corrígeme si me equivoco, es condenar de por sí, de por vida en este caso, el futuro de esa persona, de ese niño. Sí, sí, Wow. lamentablemente la desnutrición crónica infantil condena el futuro no solamente del niño, sino de su futura familia. La desnutrición tiene mucho que ver con el círculo del hambre, el círculo de la pobreza, que perpetúa justamente esta situación Wow. y hay que erradicarla y no necesariamente solo al 11%. Hay que trabajar en el país y esta es una llamada de atención a estos últimos datos para que las autoridades tomen acciones inmediatas y disminuyamos estas cifras. No podemos quedarnos tranquilos con un 11%. Tenemos que disminuir porque, como digo, al fin y al cabo, 1% significan miles de vidas que se ven afectadas por esta problemática y se ve afectado el desarrollo socioeconómico del país. O sea, hoy en día estamos viviendo las consecuencias de la desnutrición crónica que hace muchos años estuvo en los niños que hoy son adultos y vemos que la pobreza ha incrementado, la pobreza extrema. Exacto. Entonces es necesario darle esa atención a estas cifras y generar resultados al fin y al cabo en los diferentes niveles de gobierno. Ahora, cuando hablamos de desnutrición crónica, tal vez algún televidente que nos esté viendo dice, ah, no, eso pasa en el Ande, ¿no? Allí en el interior del país. Pero tenemos otro gráfico también ahí, Walter, ayúdame, que habla de los menores de 5 años con desnutrición crónica en la zona rural y urbana. Ahí se ve esta línea, ahí la tenemos perfectamente, donde también pues las cifras son realmente escalofriantes, Jessica. Sí, sí, la desnutrición crónica infantil, si bien es cierto, se presenta con mucha más razón en la población en estado de vulnerabilidad que no tiene acceso económico a alimentos, se presenta tanto en las zonas rurales como urbanas. Esto es ineludible, esto lamentablemente está también incrementando en ambas zonas de residencia de la población y es algo a lo cual tenemos que hacerle frente. Hacer la acotación, desnutrición crónica infantil es baja talla para la edad y en este caso se identifica con una evaluación antropométrica, es decir, peso y talla. No descuidemos el seguimiento de nuestros niños en el centro de salud de primer nivel, en el desarrollo, crecimiento o en el CRED, como se le llama, porque mi niño no solamente tiene que evaluar su curva de crecimiento a menos de un año, sino durante el tiempo, porque la desnutrición crónica se presenta en niños menores de 5 años. Así que eso es importantísimo, poder tomar conciencia también como madre, como padre de familia, y también garantizar que pueda tener una curva de crecimiento adecuada más allá del año de edad. Correcto, entonces hay que hacerle seguimiento a este peso y talla, porque finalmente si este pequeño, menor de 5 años, llega a una distribución crónica, como bien lo ha dicho nuestra invitada Jessica Guamán, va a haber un problema en un desarrollo cognitivo y esto ya es simplemente complicar su existencia más adelante porque no va a poder desarrollar ese aprendizaje que necesita para tener éxito en la vida. Pero veamos ahora el tema de la anemia, Jessica, porque también ahí existen estadísticas también que nos preocupan mucho, Jessica.
Sí, si bien es cierto, en estos últimos datos de la ENDES 2024, el primer semestre menciona que se ha reducido en 0,3 puntos porcentuales, entre comillas, reducido. Seguimos en más del 40% de anemia en menores de 3 años en el país. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el país está en una emergencia en relación a la gravedad de la anemia, según las mismas, digamos, eh, documentos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es necesario poder tomar acción frente a esta problemática y recordemos, la anemia y la desnutrición son dos tipos de malnutrición distintas que se pueden presentar en un mismo niño. Un mismo niño puede tener desnutrición crónica y también anemia. Y me permito explicar la diferencia entre A ver, por ambas. favor. La desnutrición crónica es baja talla para la edad y se presenta si el niño está consumiendo deficiente cantidad de proteínas, sobre todo alimentos de origen animal, que son las carnes o sus derivados. Y la anemia se presenta cuando el niño, por ejemplo, menor de 2 años, tiene menos de 10,5 gramos por decilitro de hemoglobina. Entonces, son dos diagnósticos distintos, ambos se pueden identificar en un centro de salud de primer nivel, pero hay que vigilar a nuestros niños esa salud para que pueda estar muy bien nutrido porque estos dos diagnósticos lamentablemente comprometen el futuro del niño y al fin y al cabo terminan evitando que el niño aprenda, que el niño crezca de manera adecuada y eso termina también afectando a su salud. Pero ahora tenemos ahí un cuadro también que habla de las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la anemia en mujeres? Hablamos de la edad de 15 a 49 años, una edad reproductiva de por sí. ¿Cuál es la consecuencia? Porque ahí también ha habido un crecimiento en comparación al 2022, creció el 2023, ya sabemos qué pasó allí, y también sigue creciendo al 2024 en esta parte del año. Jessica. Sí, vemos que hay un incremento de la anemia en mujeres en edad fértil que incluye a mujeres incluso adolescentes. Y esto es sumamente preocupante porque ¿qué pasa si una mujer con anemia queda embarazada? Ese, digamos, embarazo puede ser prematuro, el nacimiento de su bebé, puede haber un bebé con bajo peso al nacer o puede incrementar las muertes maternas también. Entonces, hay que vigilar también la hemoglobina en las mujeres en edad fértil porque recordemos que las mujeres de por sí necesitamos comer mayor cantidad de alimentos ricos en hierro porque necesitamos mayor cantidad de hierro por nuestra propia fisiología y una gestante, más allá de solo comer el alimento, necesita suplementarse con hierro. Entonces, hay que evitar estas altas cifras también poniendo atención a esa nutrición que necesitamos, en este caso las mujeres, por la fisiología misma que tenemos para evitar justamente niños que puedan estar expuestos a la malnutrición. Correcto. En conclusión, entonces, ¿qué podemos decir ante todas estas cifras? ¿Cómo vamos en salud? ¿Cómo va la salud de nuestros niños, de nuestras madres, del recién nacido, del que está por concebir? ¿Cómo va todo este sistema de salud en ellos? Bueno, en conclusión, podemos decir que el hambre sí existe en el Perú, está vigente, la inseguridad alimentaria también existe y la desnutrición y la anemia son pruebas y el incremento de las mismas es prueba de que ese hambre y esa inseguridad alimentaria está sobre todo en los más vulnerables de nuestro país. En conclusión, es esa lamentable conclusión. ¿Por qué? Porque algunas autoridades pues invisibilizan estas cifras, muchas veces tratan de aligerar estos diagnósticos cuando en verdad lo que tenemos que hacer es un mea culpa. Y hoy ha salido una encuesta de Ipsos en donde menciona que el 42% de sus encuestados en los últimos 30 días han dejado de comer en alguno de esos días. ¿Por qué? Sí. Porque no tenían dinero para poder comer. Entonces, hay mucha data que está garantizando que esos datos que Naciones Unidas mencionaba son ciertos. La inseguridad alimentaria está en el país, el hambre también, y hay que ponerle una vigilancia real a esta situación para evitar que se siga ahondando porque se comprometen el futuro de millones de personas y en este caso de niños. Entonces, ¿cómo responderle a raíz ya de esta nueva investigación, de estos nuevos datos, al ministro de Salud, al ministro de Agricultura, en este caso Ángel Manero, el Desarrollo Agrario y Riego, quien hace algunos días atrás manifestó que en el Perú no se pasa hambre?
y que se come de manera contundente, yendo en contra del informe que había hecho la FAO en el sentido de que hay una inseguridad alimentaria, 17 millones de peruanos no comen, y esto va también en relación a lo que se había dicho ya con el INEI, de que la pobreza había aumentado y que se ratifica ahora con este nuevo estudio, donde la desnutrición y la anemia están creciendo. Entonces, toda esta información, toda esta data técnica, científica que se está dando, ¿cómo responderle entonces al señor Ángel Manero ahora, que cuyas palabras sinceramente indignaron, creo, a muchos? Sí, bueno, la respuesta es que como autoridad es importante que se haga un mea culpa de cómo es que posiblemente las estrategias, intervenciones o etcétera que se vienen haciendo no están dando resultados. Y por otro lado, importante que se pueda visibilizar estas cifras para poder tomar acción real. Midagri es importantísima la cartera, ¿por qué? Porque lidera la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, porque supuestamente también lideraría el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que según la reglamentación de la Ley de Seguridad Alimentaria Nutricional debería estar en vigencia. Hasta ahora seguimos esperando que ese observatorio se publique, que se vea qué se está haciendo, porque la idea es que la ley no quede en el papel, sino que se haga. Entonces, es una cartera muy importante, más allá del trabajo que tiene que hacer evidentemente con productores locales y agricultores, que según he visto una denuncia pública también están expresando su malestar frente a lo que está sucediendo con el cambio climático y las respuestas que está dando Midagri, ¿no? Entonces, es necesario que podamos tomar conciencia y que el ministro tome conciencia en relación a estas cifras y no las invisibilice y que más bien tienda los puentes con organizaciones sociales de base, con diferentes expertos para que realmente se puedan erradicar estas cifras, porque negarlas en verdad no va a servir de nada y más bien va a seguir indignando a la población que hoy sigue sufriendo de hambre. Correcto. Para ir terminando, Jessica, y también quisiera conversar contigo el tema, porque hemos hablado del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? El señor Ángel Manero, quien dijo esta torpeza de que en el Perú no se pasa hambre. Pero también corresponde al Ministerio de Salud, al ministro de Salud, César Vázquez. ¿Cómo evaluar su gestión? Justamente ayer conversábamos con Antonio Quispe, un destacado epidemiólogo, y él manifestaba pues que estamos mal en dengue, que estamos mal en el tema de las neumonías, que la Libertad lidera, por ejemplo, el tema de la leishmaniasis, ¿no? En el sentido de que vamos con una gran cantidad de casos y ocupamos el primer lugar con esta enfermedad, la enfermedad de la UTA. Entonces, ¿cómo evaluar la gestión del señor César Vázquez como el ministro de Salud, de quien ya han pedido el Colegio Médico su renuncia? Sí, bueno, desde la plataforma de seguridad alimentaria Perú, nosotros que somos diferentes especialistas, no solamente nutricionistas, vemos la necesidad que se pueda renovar quien lidera la cartera del Ministerio de Salud, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va bastante tiempo mostrando lamentablemente situaciones diversas, porque no solamente hablamos de anemia, de desnutrición, ahí están los pacientes con VIH, los pacientes con tuberculosis con los cuales también estamos coordinando. Hay diferentes demandas que hasta ahora no se han respondido de la manera que debería haberse respondido. Entonces, creemos que es necesario, más allá de refrescar la imagen de quien lidera este ministerio, que inicialmente se dé respuestas. Entiendo que hay un proceso de interpelación en el Congreso a este ministro. Sería ideal que los congresistas realmente generen una serie de preguntas en relación a toda la situación de salud, además del dengue, por ejemplo, Sí. que está campeando en nuestro país y que lamentablemente hasta ahora no hay respuestas. Vimos que anteriormente hubieron ministros que por menos fueron Sí, es sacados verdad, del es gabinete. ¿Qué está verdad. pasando ahora, no? A las cifras de anemia, a las cifras de desnutrición, de dengue, desabastecimiento de suplementos de hierro, una serie de denuncias y hasta ahora pues vemos que todavía no se están viendo cambios, entonces es necesario exigir estos cambios y como digo, no solamente hacemos parte de nutricionistas de la plataforma, sino varios otros profesionales tanto de salud como de otras áreas que vemos la necesidad de poder generar estos cambios y al fin y al cabo lograr que haya un bienestar para la población, porque se Sí, está Jessica. comprometiendo lo más importante que es para casi todas las familias del Perú, que es la salud. Pero ¿qué pasa cuando la salud de los peruanos se ve amenazada
por la mala gestión de estas autoridades y que, como bien lo he dicho, por mucho menos ya lo hubieran removido a estos ministros y es más, los hubieran denunciado, ¿no? Sin embargo, todavía están en sus cargos. Y te doy la respuesta, Jessica. Hace algunos instantes, el señor César Acuña, el gobernador de La Libertad, en una conferencia de prensa, le han preguntado sobre el ministro de Salud, porque todos sabemos que el ministro de César Vázquez es la cuota de Alianza para el Progreso en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? César Acuña cogobierna con Dina Boluarte y tiene su cuota en César Vázquez. Pero cuidado, porque César Acuña el día de hoy respondió, y respondió de manera clara dándole un mensaje así, directo a Dina Boluarte, directo, casi como decir, cuidado que me lo cambies. Cuidado que me lo toques al ministro de Salud. Veamos lo que dijo Jessica y luego comentamos rápidamente. Y yo creo que mientras menos se cambian los ministros, es mejor para la gestión. Es la opinión del gobernador César Acuña, quien desde La Libertad pidió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que no cambie a sus ministros de Estado. La autoridad regional incluso respaldó al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, quien es cuestionado por aceptar su cargo con la promesa de presuntamente desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC. El ministro del Interior ha dicho que lo que se escucha en los audios no es su voz, y que no era su voz, o sea, no participa en los audios. Recuerden que la decisión de cambiar o no a un ministro es de la presidenta. Y más bien lo que yo he escuchado ayer, creo que también de los medios, donde le han dado la confianza al ministro del Interior. Entonces, César Acuña, quien es también presidente del partido Alianza para el Progreso, fue más allá y salió en defensa del ministro de Salud, César Vázquez. Imagínense que ahorita cambiarían al ministro de Salud. Todo ese proyecto del Hospital Belén, todo ese proyecto del IREN, con un nuevo ministro, por lo menos vamos a retrasarlo mínimo medio año. Cada ministro que entra con sus políticas de gestión. Entonces yo quiero aprovechar esto, por la pregunta, y creo que hay que invocar al gobierno en lo posible, que se entiende previa evaluación, mantener un buen tiempo a los ministros. El gran error es cambiar ministros cada 3, 4, 5 meses. El Colegio Médico del Perú, a través de sus decanos, pidieron la cabeza del ministro de Salud, quien pertenece al partido de César Acuña. Este último afirmó que el cambio de un ministro también afecta a otros niveles de gobierno. Listo, Jessica, amigos televidentes, lo dijo César Acuña, ¿no? Que no cambien a los ministros, que no los cambien, ¿no? Y defendió al ministro del Interior, cuestionado que más está para proteger a Dina Boluarte y a todas sus huestes. Ha respaldado al ministro de Salud, pese a todas estas cifras, estas estadísticas terribles que tenemos, así como a otros ministros. Jessica, ¿cuál es tu comentario ante eso? Porque cuando ya hay una dosis política, en temas de salud, implica pues más enfermos y más muertos. Jessica. Sí, bueno, es una lástima, ¿no? Que se mencione que si se cambian ministros, todo va a ir mal o que algunos proyectos se van a paralizar. Peor no Eso en podemos verdad pasaría si es que se está personalizando las gestiones, porque se supone que las gestiones que hacen tanto ministros o diferentes autoridades deberían ser sostenibles y deberían ser políticas de Estado, independientemente quién es el decisor político. Porque si yo estoy individualizando algo, personalizando algo, o le estoy poniendo nombre y apellido a algo, a algún proyecto que debería ser más bien un proyecto del Estado y no un proyecto de una persona, las cosas deberían continuar, los proyectos deberían continuar. No necesariamente porque cambiamos a la persona tiene que cambiar todo. Y ese es justamente uno de los grandes problemas que han habido en el país. Muchas de las políticas que se han impulsado han sido políticas de gobierno. El ministro tal ponía su sello, ponía la meta, cambiaban de ministro, cambiaban la meta y así. Hoy en día la meta para reducir la anemia según el plan multisectorial
de prevención y tratamiento de la anemia es bajar la anemia al 37%, y en una gestión anterior era bajar la anemia al 19%. Y así se van cambiando las metas, porque las políticas son políticas de gobierno con nombre y apellido e incluso de un partido político, en vez que sean políticas de Estado que tengan una sostenibilidad independientemente quién lidera esa política. Y lo has comentado bien, lamentablemente cuando ya se mezclan las gestiones con el ámbito político partidario, esto ya va más allá, y lamentablemente los afectados somos todos los ciudadanos de a pie. Última interrogante y la cerecita del pastel en el sector salud. El examen del serum, que pese a todas las críticas de la academia, de los expertos, en fin, de todos los que tengan que ver con todo este tema de la medicina, pues están en contra, pero el Ministerio de Salud, liderado por César Vázquez de APP, ¿no?, que para muchos, como lo dijo ayer el doctor Quispe también, ¿no?, que la única intención es favorecer a universidades que no pudieron aprobar el examen médico y ahora quieren aprovechar esto, lo van a realizar este domingo 1, Jessica Guamán. Entonces, ¿qué posición tienes? Bueno, desde la plataforma de seguridad alimentaria también, como digo, somos varios expertos y hemos identificado que lamentablemente este examen nuevo que se quiere hacer sí podría afectar sobre todo la calidad de salud que se puede brindar en las zonas más recónditas del país. Se menciona que supuestamente este examen sería más democrático, etcétera. Sin embargo, ya se tenía una metodología, ya se tenía un examen validado, etcétera, anteriormente. ¿Por qué generar esto de un momento a otro, afectando a tantos profesionales de salud de diversas áreas? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo vi un video hace poco en donde una persona que hacía parte de una federación mencionaba incluso que lo que debería pasar en el futuro es hacer o regresar al sorteo del Serums. Yo estuve en aquella época cuando se sorteaba las plazas de Serums y lamentablemente era muy desordenado, no se lograba tener las plazas como realmente se podía, no se podía acceder a las plazas de forma adecuada, uno tenía que esperar a ver si le toca o no acceder a una plaza, y en verdad esa situación era muy caótica, y eso era hace bastantes años, hablo del año 2012. Ya han pasado varios años para que se pueda validar esa experiencia que se hacía, por ejemplo, con las asociaciones de facultades, tanto de medicina y de otras especialidades. ¿Por qué no continuar con eso? ¿Por qué poner algo sobre la mesa que de alguna manera se podría haber improvisado y podría afectar no solamente a la población, sino también a esos profesionales de salud de diversas especialidades que hoy en día siguen protestando, aunque estemos a unos días del examen, siguen protestando porque se sienten vulnerados frente a esta oportunidad que veían muchos serumistas o futuros serumistas. Terrible situación. Jessica, te agradezco muchísimo por haber estado esta noche con nosotros y darnos pues todo este panorama crítico y que realmente nos debe preocupar a todos los peruanos. Es momento de despertar, no podemos permitir que estas autoridades sigan jugando con la salud de los peruanos. ¿Cuántos enfermos más queremos? ¿Cuántos más muertos queremos para poder reaccionar? Jessica, te agradezco muchísimo. Un abrazo a la distancia. Muy buenas noches.